Bienvenidos al curso de Derecho Agrario. Vamos a estar trabajando la semana número 11. El tema que vamos a trabajar es la reforma agraria revolucionaria de 1944 a 1954 y vamos a ver, a analizar o a estudiar el tema del decreto 900. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios o que comprenda en forma integral cuáles han sido las causas y los efectos de la reforma agraria en Guatemala. Vamos a hablar de la reforma agraria. Cuando nos ubicamos en 1944, la sociedad guatemalteca había vivido 33 años bajo las dictaduras, 33 años de vivir en una sociedad guatemalteca escindida en dos partes. La lealtad o simplemente el acatamiento al régimen por posturas comunistas que fueron disueltas, cualquier forma de organización social y política bajo el gobierno de Jorge Ubico. Durante los 14 años de dictadura de Jorge Ubico, de 1931 a 1944, el árbol genealógico de la revolución ofreció frutos más maduros. Ante todo y sobre todo hay que tener en cuenta la crisis económica que se dio en 1931. Muy bien, entonces nos ubicamos en el periodo posterior de Jorge Ubico, que trabajamos un poquito acerca de cómo fue su periodo de estar al frente del Estado de Guatemala. Ubico concentró en manos del Estado la conducción de la banca y del crédito, decretó la moratoria de pagos de las deudas de las fincas postradas por la crisis, lo que de otra manera hubiera culminado en el colapso de la economía de Guatemala. El salvamento del país fue seguido por políticas de equilibrio fiscal, equilibrio monetario, que prolongó sus efectos depresivos de la crisis. No toda la prolongación de los efectos de la crisis es imputable a la política económica de Ubico. La crisis de los años 30 fue 100 veces más desastrosa que cualquier otra en el país que se hubiera conocido con anterioridad y tuvo definitivas consecuencias. El compromiso de Ubico fue con la reactivación de la economía. En ningún momento tuvo la finalidad de cambiar la estructura tradicional. Su pertenencia a la oligarquía agraria no le permitió concebir un país que llegara a descansar algún día sobre las bases que no fuera de la oligarquía misma. Muy bien, a partir de 1945 se da un proceso de cambio. Bajo el gobierno del doctor Juan José Arévalo, de pensamiento moderado, destacada personalidad intelectual, de gran integridad ética, política y nacionalista, se comenzó a dar respuesta a necesidades sociales de modernización capitalista largamente sentidas. Posiciones que se dieron radicales en ese periodo y se da un movimiento de revolución. Se conoce la primera etapa que se constituye como disociación de la historia. Tenemos que Arévalo fue reformista y por ello fue un presidente de su época, tras tantos años de que vivimos bajo otra modalidad. Los cambios que se dieron en esta época en realidad fueron sumamente de bienestar para Guatemala. Sin reforma no hubiera habido revolución. Se da que en 1946 la seguridad social, la reforma monetaria y bancaria, por mucho tiempo acreedora de general conocimiento por su alta calidad técnica. Nace la Ley de Fomento Industrial para estimular la iniciativa de inversión de los sectores tantas veces desposeídos por las desplazadas dictaduras oligárquicas. Y poco después se decreta el Código de Trabajo, entre otros pasos de trascendencia. Pero fue en 1946 que la Iglesia emitió su primera pastoral lanzando alertas contra las amenazas del comunismo. Entonces, para esta época, ya la Iglesia Católica había perdido mucho poder y se temía que los cambios siguieran aumentando y que no fueran en favor de, y que siguieran siendo como más en favor del pueblo y en contra de lo que se traía, de cómo era el sistema que se manejaba.
En 1949, el gobierno de Arévalo dio un paso avanzado, revelador de la rápida maduración de condiciones para el paso de otra fase de revolución. Se emite el decreto 712 que dispuso el arrendamiento obligatorio de las tierras a los campesinos que vinieran arrendando. No obstante, tenían que estar solventes, se les venía negando con fines de hostilización por parte de los grandes propietarios de tierras y poco después, en 1952, bajo un gobierno del coronel Jacobo Arbenz, se promulga la reforma agraria. El presidente Arbenz asumió el cargo el 15 de marzo de 1951. En su discurso, al tomar la posesión, anticipó los aspectos principales de su programa económico de gobierno. Entre estos, anunció la necesidad de impulsar una reforma agraria y es el Congreso Nacional entonces aprueba el 17 de junio de 1952 el decreto histórico de la reforma agraria. Entonces, el objetivo de este decreto fue convertir a Guatemala en un país moderno, capitalista, por las condiciones estructurales y las relaciones de producción de carácter feudal y semicolonial, que se caracterizaban al país y a la sociedad. Entonces, Arbenz también lo advirtió en el discurso citado. Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales: a convertir a nuestro país de una nación independiente de una economía semicolonial en un país económicamente independiente, en convertir a Guatemala de un país atrasado y de una economía predominante feudal en un país moderno y capitalista, y hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. Entonces, en realidad se acusó que fue una idea que era un poco comunista, porque el hecho que las grandes masas tuvieran el acceso a la tierra significaba que tenían que expropiar tierras de los grandes terratenientes. Y entonces esta figura de expropiación, de quitar a los ricos y dar a los pobres, sonaba como a comunismo. El asunto histórico que se da, que esta no fue una idea, digamos, propia del presidente, sino que fue una iniciativa que el Banco Mundial, surgida por el informe Britnell, lo que junto al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, BIRF, recomendaron promover una reforma agraria en los países para modernizar sus economías. Es decir, que esa idea originaria de la reforma agraria prácticamente no fue un monopolio de la revolución de Arbenz, ¿verdad? No se trataba de ideas comunistas, pero el hecho de proponer que una ley expropiara terrenos de los grandes terratenientes de lo que existía en esa época, ¿verdad? Es decir, eran lo que se ocurrió como ideas que eran en contra de Jacobo Arbenz, en ese caso era que eran ideas comunistas. Entonces, por supuesto que esta reforma agraria afectó intereses de las dos compañías estadounidenses oligarcas locales. Estas se aliaron con la Iglesia Católica y varios militares traidores para derrocar a Arbenz. Días antes de denunciar a Arbenz, se expresó por la radio: nuestro único delito consiste en decretar nuestras propias leyes y aplicarlas a todos sin excepción. Nuestro delito es haber iniciado una reforma agraria que afectó los intereses de la United Fruit Company. Nuestro delito es desear tener nuestra propia ruta hacia el Atlántico, nuestra propia energía eléctrica y nuestros propios muelles y puertos. Nuestro delito es nuestro patriótico deseo de avanzar, progresar y obtener una independencia económica que vaya de acuerdo con nuestra independencia política. Hemos sido condenados porque hemos dado a la población campesina tierras y derechos. Entonces, prácticamente en la historia pues se cuenta sola, ¿verdad? Sabemos que en esa época en el que duró
el presidente Jacobo Arbenz, hubieron muchos cambios que fueron positivos para la mayoría de la población guatemalteca, ¿verdad? En estos 10 años que se consideran de primavera, hubo una oportunidad para Guatemala en donde se le dio la oportunidad que la educación llegara a muchas áreas en el interior de Guatemala, ¿verdad? Tratando de erradicar el analfabetismo, tratando de que la salud llegara a los pueblos más lejanos del casco urbano en Guatemala, ¿verdad? Y todavía actualmente, si nos damos cuenta que esto ocurrió en 1952 y estamos en el año 2025 y nuestra realidad en Guatemala es cruel, porque en el interior de Guatemala existen áreas que no tienen acceso a la salud, ¿verdad? Es decir, una emergencia no puede ser resuelta por médicos o especialistas de la salud porque el acceso es limitado. No sé, en algunos lugares sí puede ser nulo, pero en algunos lugares definitivamente todavía falta mucho por hacer en Guatemala, ¿verdad? Es decir, que la educación y que la salud y que la seguridad esté en todo el país, digamos, sí falta mucho, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, esto ocurre en 1950, digamos, Guatemala se encontraba en un proceso de transformación, que en algún momento cuando alguien decide hacer un cambio de esta magnitud, definitivamente fue radical, es decir, considerando el movimiento que se hizo para decretar la ley de reforma agraria por medio del decreto 900, definitivamente fue un golpe para las oligarquías. Cuando nosotros hablamos del decreto 900, en el primer considerando dice que uno de los objetivos fundamentales de la Revolución de Octubre es la necesidad de realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad, en el de las formas de explotación de la tierra, como una medida para superar el atraso económico de Guatemala, mejorar sensiblemente el nivel de vida de las grandes masas de la población. Que la concentración de la tierra en pocas manos no solo desvirtúa la función social de la propiedad, sino que produce una considerable desproporción entre muchos campesinos que no la poseen. No obstante, su capacidad para hacerla producir y unos pocos terratenientes que la poseen en cantidades desmedidas sin cultivarla en toda su extensión o en proporción que justifiquen su tenencia. Entonces, este considerando fue fundamental, digamos, para liberar a las grandes masas, en este caso a los campesinos, de la sumisión o de la obligatoriedad que tenían para trabajar en las fincas de estos grandes terratenientes que lograban cubrir una parte de la tierra que era para cultivo, ¿verdad? Porque eran grandes extensiones de tierra y que a pesar de que el Estado de Guatemala en la época colonial, digámoslo así, utilizó mucho el tema de la exportación y siempre existieron muchas formas para que tuviera ingresos el Estado de Guatemala, como fue la exportación del añil, del maíz, del frijol, del café, que actualmente son del algodón, que son exportaciones que mantienen, digamos, que permiten ingresos al Estado de Guatemala, pero en esta época en concreto lo que ocasionaba era una parte de una esclavitud para la población, ¿verdad? Es decir, pensemos en viendo un poquito la historia de Guatemala, que existían leyes de la vagancia, ¿verdad? Donde obligaban a las personas a trabajar las carreteras o irse a las fincas, porque en realidad lo que necesitaban los terratenientes era mano de obra, no alcanzaba. Entonces, y llega esta norma en donde dice que se le va a dar tierra a los campesinos, quiere decir que si antes los terratenientes tenían problemas de la mano de obra porque no lograban cubrir sus grandes extensiones de tierra para el cultivo, imaginémonos que decretan esta ley de reforma agraria y obviamente están limitando aún más la mano de obra porque los campesinos se van a dedicar a cultivar su propia tierra. Entonces,
definitivamente fue, no se esperaba menos, digamos, es decir, cuando se decreta esta ley, considero que sí se tomó en cuenta los efectos que iba a traer. Entonces, en uno de estos considerandos dice que la expropiación y la nacionalización de los bienes alemanes como indemnización de guerra debe ser el primer paso para modificar las relaciones de propiedad agraria y para introducir nuevas reformas de producción en agricultura. Imagínense. Entonces, se decreta la ley de reforma agraria y dice las disposiciones generales. La reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción. Cuando se menciona esto, por supuesto, que les sirve como una excusa para considerar que eran aspectos del comunismo, ¿verdad? Eran ideas de Karl Marx, en donde habla de relaciones de producción, hablamos de fuerzas de trabajo, modos de producción. Entonces, que la origina para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Artículo segundo. Quedan abolidas todas las reformas de servidumbre y esclavitud y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas, el pago en el trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas, cualquiera que sea la forma en que subsistan. Imaginemos ese artículo 2 fue profundo para la época, para esa época, para las personas que sí se encontraban sometidas al trabajo obligatorio en las fincas cafetaleras. También se regula el pago en especie del arrendamiento, solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la reforma agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor al 5% sobre el valor de la cosecha. El artículo 3, vamos a ver si aquí lo tengo, sí. Son objetivos esenciales que de la reforma agraria debe realizar. Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Es decir, estaba una ley dirigida a los campesinos. Dotar de tierra a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen y que poseen muy poca o que poseen muy poca. Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada. D. Introducir nuevas formas de cultivo, dotando en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria. Y E. Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general. Entonces, definitivamente, esta fue una ley que transformó lo que se venía regulando por muchos años en Guatemala. Es decir, cuando se toca el tema de la expropiación de las tierras que sean expropiadas, prácticamente es el Estado, cuando decreta esta normativa, siempre pensó en que debía existir una ley que regulara en realidad la reforma agraria, porque antes del decreto 900 existieron una serie de leyes que regulaban el tema de reforma agraria, pero ninguna ley estaba regulando una reforma agraria para el conglomerado, para el pueblo, para los campesinos, para los mozos, sino que se regulaban reformas agrarias que de alguna manera eran únicamente exclusivas y de beneficio para los terratenientes. Entonces, nace esta legislación y definitivamente
tiempo en el que estuvo vigente el decreto 900, muchos campesinos, mozos y colonos fueron beneficiados con la propiedad de las tierras, ¿verdad? Es por eso que existen muchas en el interior de Guatemala, muchas familias, ¿verdad? Abuelitos que tenían grandes extensiones de tierra que fueron producto de este decreto 900. Si este decreto no hubiera existido, estas personas, los campesinos, mozos, colonos, nunca hubieran tenido el acceso a la tierra porque no existía una facilidad de poseer la tierra. Entonces, cuando nace este decreto, históricamente, obviamente, los terratenientes y las empresas internacionales que fueron las que fueron afectadas, porque si bien es cierto, se quedaron con grandes extensiones de tierra, pero le fueron quitadas mucha más. Históricamente cuentan algunos autores que los terratenientes de alguna manera buscaron la forma en volverles a comprar parte de las tierras a los campesinos, algunos los vendían, y históricamente pues hay libros que cuentan que yo no sé o no lo veo como tal vez viable, en donde los terratenientes emborrachaban a los campesinos para que les titularan nuevamente a ellos, o algunos los vendieron y algunos los perdieron, etcétera. El caso es que algunos terratenientes lograron recuperar parte de sus tierras, no todas. Por ejemplo, el caso de la United Food Company, que sí actualmente tiene grandes extensiones de tierra, pero le fueron arrebatadas muchas. O sea, la parte que le quitaron en este decreto fue mucha, ¿verdad? Entonces, y que de esa cuenta muchos comunidades que estaban en el área de Izabal, pues se beneficiaron porque sí les fueron quitadas estas tierras en calidad de expropiación. Entonces, las tierras que son expropiadas se ordenen para que se realicen los objetivos que son señalados en la ley y que persiguen la ley y que queden nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional, concederá a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas durante el término que en cada caso se establezca. A los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. Aquí había una excepción. Entonces nace el Departamento Agrario Nacional, que indica que también podría otorgar en propiedad parcelas de tierras a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas hasta extensiones no mayores de 18 hectáreas. Esto equivalía a 25 manzanas. Pero en este caso la expropiación se hará en favor de los beneficiados y no en beneficio de la nación. Entonces, en esa época hubo una clasificación de distribución de tierras que algunos fueron directamente a los campesinos y de otras tierras que pasaron a nombre del Departamento Agrario Nacional, que en este caso el Estado, y ellos iban a evaluar la forma en que iban a otorgar las propiedades, ¿sí? Si iban a hacer solamente en arrendamiento o en usufructo vitalicio de esas tierras. La expropiación a que se refería la ley se considera que era de interés social. Se consuma previa indemnización, cuyo importe será cubierto por los bonos de reforma agraria, redimibles en la forma que determina la ley. ¿Cómo era el monto? El monto de la indemnización que se fijó en base en la declaración de la matrícula fiscal de los bienes rústicos, tal como se encuentra al 9 de mayo de 1952, y pagará proporcionalmente la extensión de tierra expropiada. Entonces, en este momento, las propiedades fueron tasadas a cómo se encontraban la matrícula fiscal en ese año. En el caso de que un bien inmueble careciera de una declaración fiscal, la indemnización debía ser calculada de acuerdo a la matrícula fiscal colindantes o los más cercanos. En las expropiaciones que se hagan conforme a la presente ley,
El mínimo inafectable será contemplado en el inciso A del artículo 10. Entonces, aquí dice cuáles eran los que no podían ser afectados. Dice artículo 9, bienes afectables. Son afectables para la reforma agraria las tierras en erial, las tierras no cultivadas directamente por cuenta del propietario de ellas. Entonces aquí era cuando los terratenientes tenían grandes extensiones de tierra, definitivamente se iban a ser afectados porque no lograban cubrir el 100% del cultivo de esa tierra. Las tierras dadas en arrendamiento de cualquier forma, las tierras necesarias para formar las poblaciones urbanas a que se refiere la presente ley. Las fincas del Estado denominadas fincas nacionales o los bienes inmuebles rústicos nacionales, salvo las excepciones de la ley. Las tierras municipales en condiciones que la ley señale. Los excesos que previa denuncia resulten en cualquier medida de bienes rústicos particulares y municipales. Los excedentes de agua que los propietarios no utilicen en el riego de sus tierras o para fines industriales, así como los que sobrepasen el volumen nacional necesario para los cultivos. Aquí, ¿cuáles son los bienes que no fueron afectados? En el artículo 10 dice, los inmuebles rústicos hasta de 90 hectáreas, 25 áreas y 13 centáreas, que quiere decir que son 2 caballerías, estén o no estén cultivados. Entonces, prácticamente esto era lo que no les iban a expropiar. B, los inmuebles rústicos mayores de 90 hectáreas, que equivalía a 2 caballerías, y menores de 6 caballerías que tengan las 2/3 partes cultivadas. Las tierras de las comunidades agrarias llamadas corrientemente las comunidades indígenas o campesinas, estas no fueron afectadas. Las tierras propias o arrendadas en las que estén asentadas empresas agrícolas con cultivos técnicos económicos como el café, el algodón, citronela, té de limón, banano, caña de azúcar, tabaco, hule, quina, frutales, pastos, frijol, cereales y otros artículos cuya producción esté destinada a satisfacer necesidades del mercado interno o externo. Se exceptúan las tierras que no estén al servicio directo de la empresa agrícola o que se den en explotación. También las instalaciones industriales de empresas agrícolas del Estado, de la Nación, del municipio o que estén a nombre del Departamento Agrario Nacional. Las tierras aledañas a la ciudad capital en 5 kilómetros alrededor de su perímetro y las cabeceras departamentales y municipales. Estas no fueron afectadas. También las reservas que se encuentran descritas en la ley, en reservas forestales de ley. Entonces, en este decreto 900 se da una serie de lineamientos de cuáles eran las tierras que iban a ser afectadas, en qué proporción y cuáles no. Así como también en esta ley se deja plasmada que son reservas forestales y aquí nos dice cuáles se consideraban reservas forestales que no debían ser propiedad de ningún terrateniente ni que iban a ser expropiadas. Los grandes bosques nacionales, la selva virgen de los departamentos de El Petén, Izabal, Alta Verapaz, El Quiché y Huehuetenango, calificados por el Departamento Agrario Nacional. Entonces, se consideran como reservas, como estas reservas, los grandes bosques que en algún momento, alguna de esta parte de reservas naturales que actualmente son parte de del patrimonio cultural de la nación, pertenecieron en algún momento a terratenientes o en el caso, por ejemplo, específico en Izabal, de la compañía que se encontraba sentada ahí, que era la United Fruit Company, la parte de Quiriguá, esa era propiedad de esa empresa, o sea, ese territorio. Y actualmente, pues sí está catalogado como un patrimonio cultural de la nación que está protegido, pero en algún momento, en esa época, pertenecía, esos terrenos pertenecían a la United Fruit Company. Y definitivamente hubieron muchos recursos
que esta no solo eran de tierra, sino que riquezas culturales que fueron extraídas seguramente de esa área, que actualmente todavía siguen encontrando objetos que eran de la época de los mayas y que en algún momento, digamos, fueron parte del Estado, pero no siempre fue propiedad del Estado de Guatemala. El 15% de los bosques o selvas vírgenes de los terrenos nacionales o particulares, debiéndose buscar de manera preferencial que formen una unidad topográfica con el resto de las fincas. Los bosques de maderas preciosas, de construcción y de aprovechamiento industrial que estén en explotación progresiva y conforme a una buena técnica. Los bosques que se encuentren en terrenos cuya inclinación sea mayor del 30%. Entonces, se regula cuál era la forma y qué espacios eran los que iban a ser expropiados. Van a encontrar también en la ley que los trabajadores agrícolas en general y los campesinos sin tierra o con poca tierra, domiciliados en cualquier lugar de la República, también tienen derecho a solicitar que se les otorgue en usufructo vitalicio parcelas de fincas nacionales, si es que la adjudicación del artículo anterior da lugar para ello, no en una proporción que no sea mayor a 25 manzanas. El ganado de cualquier clase, equipos, instrumentos, fertilizantes, maquinarias agrícolas de fincas nacionales pasarán en poder del Departamento Agrario Nacional. Entonces, todas estas tierras fueron distribuidas a los campesinos y los latifundios feudales y tierras municipales que se consideraban que tuvieran mayor de 6 caballerías que no estuvieran cultivadas por sus propietarios o que hayan sido arrendadas de cualquier forma y que no fueran explotadas, eran consideradas como latifundios y estos deberían de haber sido expropiados a favor de la nación. En su momento se realizaron todas estas expropiaciones dándole cumplimiento al decreto 900 y después de la expropiación, una vez concluido ese procedimiento, se determinaba a través de una oficina revisora de matrícula fiscal por el Departamento Agrario Nacional que se iban a hacer pagos y se denominaron los bonos de la reforma agraria. Entonces, en ese momento, el monto de la emisión fue de 10 millones de quetzales y se pagaban a una tasa del 3% anual. Entonces, se empiezan a hacer las indemnizaciones a través de esos bonos por las propiedades que fueron expropiadas. Prácticamente fue un proceso que benefició a una gran parte de la población campesina, mozos y colonos en Guatemala. Sin embargo, pues la historia nos cuenta que para el presidente que la decretó, pues obviamente tuvo graves consecuencias, ¿verdad? Es decir, que hubo una contrarrevolución en donde se derroca al presidente y posteriormente al derrocamiento, esta ley fue derogada. Entonces, cuando se deroga el decreto 900, las cosas no vuelven al estado en que estaban, sino que las personas que lograron titular o las tierras que se lograron titular en el estado de Guatemala, pues quedaron a nombre del estado, pero a partir del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, vuelven, digamos, otras leyes que benefician prácticamente nuevamente a los terratenientes y lo primero que hace el presidente que toma el poder en esta época es derogar esta ley. Sin embargo, en el corto tiempo que estuvo vigente este decreto 900, se lograron grandes cambios para mucha parte de la población guatemalteca que actualmente, pues que en algún momento, en su momento, disfrutó de las propiedades que nunca hubiera podido tener acceso, ¿verdad? Sin embargo, posteriormente que se deroga este decreto
900 ya no existe, después de esta reforma agraria del decreto 900, no existe una ley en donde que haya sido decretada posteriormente a esto y que sea de beneficio para la población de Guatemala. Es decir, ya no han habido políticas o normativas que se crean en beneficio de la población que no posee propiedades o tierras, pero no una ley como de este tipo, ¿verdad? Entonces, el año pasado se decreta en Guatemala una ley que va a beneficiar a las familias que tienen un salario mínimo y que pueden aplicar para beneficios, digamos, de una primera casa, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en consideración que la Constitución Política de la República regula el derecho de la propiedad, pero el Estado de Guatemala no está para regalar, digamos, las propiedades o proveer de casas a las personas, sino de crear políticas para la adquisición de viviendas. Entonces, definitivamente no ha existido y no va a existir una ley, un decreto en donde regule este tipo de reforma, de una reforma agraria, ¿verdad? Sino que existen, lo que se considera actualmente son políticas para la adquisición de tierras, de propiedades todavía, ¿verdad? Entonces, esto es el tema que tenemos para el día de hoy. Yo les sugiero, por favor, que le den lectura íntegra a la ley de reforma agraria, el decreto 900, porque es parte del contenido del examen. Entonces, yo les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Feliz día para todos. Gracias, feliz día. Feliz descanso. Gracias. En un momento les traslado la presentación. Gracias, Lady.